Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Es una cosa extraña ser poeta. Es una cosa extraña sentir la propia vida llena de muchedumbres, escuchar en el propio canto todos los cantos y cotidianamente morir un poco en todo lo que muere. Es una cosa extraña ser poeta. Es sorprender al niño en los ojos del viejo. Es oír los clamores del bosque en la semilla. Adivinar que hay una primavera dormida bajo cada nevada, partir el pan y ver los segadores. Es una cosa extraña. Ser poeta es convertirse en tierra para entender la lluvia. Es convertirse en hoja para saber de otoños. Es convertirse en muerto para aprender la ausencia. Cosa extraña ser poeta. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Lo acaban de escuchar en la voz del propio autor, en la voz de Miguel Dors. Cosa extraña ser poeta. Miguel Dors, una de las voces más recias de los grandes nombres de la poesía del siglo XX. En España. Bueno, pues les propongo esta noche una velada poética. Una velada extraña, después de escucharte, habría que decir. Fíjate que ahora, cuando recitabas este poema, pensaba yo que es como si el poeta cargara a sus espaldas el mundo entero o algo así. Qué peso, ¿no? A ver. Pues sí. Identificarte con todo cuanto existe, ¿no? Ponerte en el lugar de todo. Sí, es ser uno una multitud al mismo tiempo. Y nombrar las cosas. Eso es una misión que tenemos desde el principio del Génesis. Poner nombre a las cosas. Se va haciendo lo que se puede. La poesía. Miguel. ¿Tú crees que la poesía tiene que tomar partido? No creo que tenga, pero no pasa nada si lo toma. Vamos a ver. La poesía puede servir para muchas cosas. Entonces, lo importante es que sea poesía. Que el sustantivo poesía no desaparezca eclipsado por los adjetivos que le podemos poner. Poesía social, poesía romántica, poesía intimista, poesía. Mientras siga siendo poesía, sirve para todo. Bueno, te haré la pregunta del poeta. ¿Y qué es poesía? Poesía eres tú, que dijo Becker. No, poesía es lo que yo haga con el lenguaje. No eres tú, es lo que yo haga con el lenguaje. La poesía es una forma de usar el lenguaje. Es una forma de usar el lenguaje, decía Mallarmé, dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. De las palabras que utilizamos todos los días en la vida diaria, recargarlas. El poeta es un recargador de las palabras. Cualquier las palabra hace vivir otra vez. Las hace vivir otra vez. ¿Cualquier palabra sirve para un poema? Yo creo que sí.
Hay gente que piensa que no, claro, hay gente que, más que palabras, hay gente que piensa que ciertos objetos no sirven para la poesía, ¿no? Que no puedes hacer una poesía hablando de teléfonos o de autobuses o de sartenes. La experiencia te dice que no es así, vamos. Pablo Neruda ha escrito más elementales hasta no sé, desde las estrellas hasta una receta de cocina, el caldillo de congrio, ¿no? Rafael Morales hizo poemas a los zapatos, a la última chaqueta, a los traperos, a los barrenderos. Lo importante es cómo se habla de esas cosas. Creo. A mí, Miguel, que a veces me da la impresión de que hay poetas demasiado solemnes, demasiada solemnidad. ¿En los poetas o en los poemas? Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una es, digamos, el registro del lenguaje, ¿eh? Hay poetas de alto coturno, ¿no? Aquello que decía don Antonio Machado, las cosas, lo que pasa en la calle, ¿eh? O los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, ¿no? Pero luego también hay poetas que van por la vida de poetas, entonces eso es otro tema. Es un poco ridículo, ¿no? Cuando tienes que estar haciendo cola en el autobús o en la seguridad social. Yo soy un privilegiado de los dioses, ¿no? Estas cosas, ¿no? Yo creo que en esta época es un poco ridículo el ir en plan así de poeta sublime, ¿no? Somos personas como el resto de los mortales y hacemos nuestro trabajo como lo hacen los carpinteros o como lo hacen los sastres. Es un arte que tiene una parte muy importante de artesanía y no hay que sentirse privilegiado ni sublime ni nada de esto. Creo. Incluso hay... Todo esto que digo, entre paréntesis, a mi modo de ver, yo pienso, yo opino, porque tampoco tengo yo así todas las verdades controladas, ¿eh? No eres un oráculo. Ni muchísimo menos, ¿no? Ni un oráculo ni un minutáculo. Nada. Hablabas ahora, Miguel, de Antonio Machado, y eso me lleva a preguntarte por otro poeta, por su hermano, don Manuel, de quien te he escuchado decir en más de una ocasión que es un poeta maltratado. Lo fue. Ahora ya no. Lo fue hasta los años 70, sí. Las circunstancias del contexto eran muy especiales, ¿no? Entonces, primero se le puso así un poco en segundo plano porque se le consideraba un modernista. Aquí esto es toda esa historia del modernismo y la generación del 98 que se simplificó de una manera muy elemental. Entonces, pues claro, los de la generación del 98 eran los preocupados, los buenos, los profundos, y los modernistas eran una especie de locos que así superficiales y tal. Entonces eso lo pagó. Y después, pues claro, por haberse unido al alzamiento en el año 36, pues también, claro, quedó también estigmatizado. Pero yo creo que ya desde los años 70 ya se le ha vuelto a colocar en su sitio. No olvidemos que Manuel Machado y Antonio Machado se admiraban mutuamente, y los dos hablaban maravillas el uno del otro. Y Antonio Machado dice: los mejores sonetos son los de Rubén Darío y los de su hermano Manuel, ¿no? Ellos estaban muchísimo menos enfrentados que los lectores que dicen: yo soy de Antonio, pero no de Manuel, yo soy de Manuel, pero no de Antonio, ¿no? Ellos estaban, aparte que colaboraron en muchas obras. En las obras de teatro no se puede saber qué partes eran de Manuel y qué partes de Antonio. Y al mismo Manuel a veces en alguna entrevista pues hacía broma con esto, decía: bueno, pues estáis completamente equivocados, lo que pensáis que es de Antonio lo había hecho yo y lo que pensáis que es mío lo había hecho Antonio, ¿no? De que estaban los dos muy identificados en ese sentido. Es como lo de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, que escribían cuentos los tres juntos y nunca se sabía muy bien lo que era de uno
y lo que era del otro. Y esto que dices de Manuel Machado, que te he escuchado ahora, del alzamiento, porque realmente a él le tocó en esa parte, es que esto es un poco, a uno le toca en un lado, a otro en otro. Bueno, ¿Se identificó tanto? Yo creo que no se identificó tanto, ¿no? Sí, en un momento sí. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que estas cosas, los periodistas y los profesores de bachillerato y tal las simplifican mucho, ¿no? Yo es que, claro, me he dedicado muchos años a estudiarme la vida y la obra de Manuel Machado, ¿no? Manuel Machado, el año 31 es republicano, lo mismo que su hermano Antonio, y escribe artículos exaltando la República, escribe la letra para un himno nacional republicano con música de Óscar Esplá, y en un principio pues recibe la República, como a tantos otros, recibe la República con muchas esperanzas, ¿no? Sí. Pero enseguida, los dos Machado eran, independientemente de la ideología, eran gente orgánicamente liberales, ¿eh? Esto es, digamos, su constitución psicosomática era liberal. Y entonces él empieza a ver que aquello no, ¿eh? Y entonces, pues ya el año, creo que es el 33, ya empieza a distanciarse, ¿eh? Y hace su particular, no es esto, no es esto, ¿no? Y entonces pues empieza ya a alejarse de la República. Tampoco él se adhiere al alzamiento el primer momento, el alzamiento le pilla en Burgos, son historias complicadas, ¿no? Porque él estaba casado con Eulalia Cáceres, que tenía una hermana monja, y esta hermana monja estaba destinada en un convento de Burgos, y entonces Manuel y Eulalia iban todos los años a visitar a su hermana, que se llamaba Carmen, y por tanto celebraba su santo el 16 de julio, de manera que se van, en el momento más oportuno se van a Burgos, y entonces les pilla el alzamiento allí. En los primeros momentos Manuel está un poco a la expectativa, a ver por dónde va a salir aquello, a ver qué es aquello, como tantos otros que no sabían qué significado tenía aquella historia, ¿no? Y al cabo de un tiempo ya, pues sí, se va a sumar al grupo de intelectuales que más o menos encabezaba Pemán, que era el más activo en estas cosas, como un poco después de Dionisio Ríos Bajón. Pero antes de que se produzca esta adhesión inquebrantable, él estuvo en la cárcel. Fueron a por él, porque él hizo unas declaraciones. Estuvo en la cárcel por republicano. Claro, es que hizo unas declaraciones a una periodista francesa, Blanche Messy, en las que ella le preguntó algo sobre el alzamiento y él se permitió hacer una broma diciendo, no, espero que esto no dure otros 7 años como la guerra carlista y tal. Y entonces, pues, el corresponsal del ABC de Sevilla en París, pues manda una crónica diciendo, oh, el republicano que no ve la grandeza de este movimiento salvador de nuestra patria y tal. Y entonces pues fueron a por él y lo metieron en la cárcel y bueno, removieron Roma con Santiago hasta que lo sacaron de la cárcel al cabo de un par de días. Y yo encontré el expediente de la cárcel, y le hacen allí unas preguntas para darle la libertad, es una cosa muy curiosa. Mi voluntad se ha muerto en una noche de luna, en la que era muy hermoso no pensar ni querer. Sí, es como mejor se está, sin pensar mucho. Schopenhauer puro, eso era el renunciar a la voluntad y renunciar a la inteligencia y abandonarse a una especie de pasividad oriental. Que las olas me traigan y las olas me lleven. Lejos de nosotros la nefasta manía de pensar. También. Ninguna necesidad de saberes. ¿A ti no te da la sensación de que vivimos en un mundo que no tiene ninguna necesidad de saberes? Es más, que se triunfa y las cosas van mejor si no se sabe que sí se sabe. Sí, esto se lo decían a mi padre cuando de pequeño no quería ir a la escuela y un tío suyo que era un comerciante catalán, así con muy pocos escrúpulos, decía, muy bien, porque con el tiempo los burros serán buscados. ¿Qué cosas? Cosas veredes, don Sancho, que os harán fablar, que dice el señor Don Quijote. En tu largo poema, uno de tus poemas muy largos, porque tienes algunos poemas largos. Mucho sí, no, sí. Larguitos. Larguitos. Sí, alguno que otro. Bueno, lecciones de historia, ¿te acuerdas de ese poema? Bueno, eso es una serie. Bien. Ahí tú... Pero no te voy a hacer recitar, tranquilo. Me pones en un membrete. No te pongo en ningún membrete. Yo quiero preguntarte algo a propósito de esa serie, donde tú denuncias la impostura
sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, la impostura y los crímenes. Y yo te pregunto, porque al leer ese poema a mí me parece de una rabiosa actualidad, si es que estamos en las mismas. Bueno, estamos, hace muy poco que salimos de la segunda mitad del siglo XX, todavía no hemos tenido mucho tiempo para cambiar, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, dices, no tuvo Dios ni dioses, ni siquiera un poste de colores como caballo loco, que ser menos salvaje que hombre blanco. Y vino lo que vino, y ahí dices todo lo que vino. Bueno, ahí es que hice una especie de diagnóstico, creo yo, a mi modo de ver, en mi opinión, ¿no? de algunos de los males que a mí me parecía ver en esta etapa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, que yo digo lo que a mí me parece verdadero, no quiere decir que lo sea, ¿eh? 5, 20, 60 millones, 800 millones de personas, Dios lleva cuenta exacta, asfixiadas, quemadas, trituradas. Bueno, ahora cuando ve uno, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, cuando ve uno ese éxodo de tantísima gente que muere en el Mediterráneo, todo eso a mí me recuerda mucho todo esto. Aparte ya del tema de los refugiados de estos últimos años, pues tenemos, por ejemplo, el tema de las pateras, ¿no? El tema de la inmigración, ¿eh? Esta gente de África que está buscando sobrevivir en Europa y que es un problema, pero en fin, estas son cosas que son complicadas, ¿no? La segunda mitad del siglo XX proclamó la bandera de la paz y de la vida. Son dos versos tuyos. Sí. Estamos en el siglo XXI. Sí. Y la bandera de la paz y de la vida está más pisoteada que nunca. Desde luego las dos cosas, que ya están relacionadas, claro. ¿Y esto qué pasa? ¿Que vamos como el cangrejo, cara para atrás, o que no aprendemos nunca? ¿O tú qué conclusión sacas de todo esto? Bueno, yo esto creo que jerarquía de los valores, ¿no? Si ponemos en el primer lugar pues el bienestar mío, o mi enriquecimiento, lo demás queda por debajo, pues pasa lo que pasa. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con la educación, eso tiene que ver con sociedades malcriadas, y tú, que estás tan vinculado al mundo de la educación, bueno, pues, en fin, pero has estado muy metido en todo ese mundo. Danos alguna clave, alguna solución. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si has dedicado toda tu vida a enseñar. No tengo la panacea, no. ¿En qué estamos fallando para no educar, como decías tú, en valores y para no educar en convicciones? Lo primero, hay que saber cuando decimos educación de qué estamos hablando. Educar es sacar lo bueno que hay en las personas, sacarlo afuera, hacer que uno dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Bueno, una cosa que se me ocurre, ha dejado de valorarse el esfuerzo, por ejemplo, el trabajo. Es decir, ahora mismo la meta es decir, a ver si consigo estos objetivos con el menor esfuerzo posible. Entonces no se valora el esfuerzo y el trabajo, ¿no? A mí eso me parece que es un error. Otra cosa, no se valora la memoria, Ahora mismo la educación, sobre todo la educación primaria, ha prescindido absolutamente de la memoria. A mí me hicieron aprenderme los ríos de España, los Reyes Godos, la escala de Mohs, ¿cómo se dice? Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, todas estas cosas. La memoria es esencial, lo mismo que nos hacían aprender poesías y recitarlas, La memoria es esencial porque no hay inteligencia sin memoria. Si una persona absolutamente desmemoriada no podía hacer un silogismo, porque cuando llegues a la segunda premisa ya se te ha olvidado la primera. Es decir, hay que ejercer la memoria y hay que aprender cosas de memoria también. Pero si dicen que no, que ahora dicen que eso es fatal, sí, que no pero sirve de nada. Ahora, claro, lo que pasa es que si tú... la educación consiste en que les das a los niños plastilina y que se expresen, pues luego pasa lo que pasa. Mira,
de aquel sistema en que obligaban a los niños a aprenderse la tabla de multiplicar y el maestro le pegaba de vez en cuando con la regla, pues de ahí salió Beethoven y salió Miguel Ángel y no sé. Vamos a ver de este sistema educativo que va saliendo. O sea, aquella educación tan horrorosa y tan represiva pues ha producido algunos personajes notables. Vamos a ver quién sale ahora de este sistema que llevamos pues unas décadas disfrutando. Esto que estás diciendo me lleva a pedirte que nos recites un poema que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, sí, y que se titula Camino de Imperfección. Bueno. Joven, yo era un vanidoso inaguantable. Esto va mal, me dijo un día el espejo. Tienes que corregirte. Al cabo de unas semanas era menos vanidoso. Unos meses después ya no era vanidoso. Al año siguiente era un hombre modesto, muy modesto, modestísimo. Uno de los hombres más modestos que he conocido. Más modesto que cualquiera de ustedes. O sea, un vanidoso inaguantable viejo. Qué ocurrencia. La vanidad, Miguel. ¿Cómo nos cuesta ser sencillos, ser normales, ser naturales, con lo más difícil? Yo, fíjate, pienso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, he llegado a la conclusión de que lo más difícil es ser sencillo, es ser natural. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, es que a veces más que un trabajo positivo es un trabajo negativo de quitar cosas, de renunciar a cosas. Es decir, que... Desaprender lo llaman ahora. Eso es irse quitando máscaras y cortezas. Yo personalmente a mí, bueno, los poemas son una cosa y la vida de las personas es otra. Yo tengo un montón de defectos, pero para vanidoso no sirvo. O sea, aunque quisiera no podría, salvo que sea esta vanidad indirecta, decir yo soy más modesto que tú, pero no, tengo todos los pecados capitales, si se quiere, menos la soberbia, porque soy consciente de mis limitaciones y de lo mal que he hecho muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces no me encuentro motivos para estar muy orgulloso, eso es así. Pero vamos, la sencillez quizá consiste en despojarse de cosas más que en buscar algo. Renunciar a cosas, quitarse capas. Creo. Me llama la atención también, a propósito de esto, eso que tú dices de que eres provinciano, pero no pueblerino. ¿Qué diferencia hay entre ser provinciano y ser pueblerino? A mí me gusta mucho la vida de provincias. Bueno, siempre he vivido en provincias por elección. Me gusta mucho la vida de provincias por el sosiego, porque es más fácil el contacto con la naturaleza, es más humana la vida, porque hay menos prisas y menos mecánica, ¿no? Ahora, luego tiene la parte pueblerina, que es esto que te dicen, ¿sabes quién es ese que viene por ahí? Hombre, este es el hijo de aquella señora que tenía la droguería en la calle tal. El marido le puso los cuernos y tal, ella tuvo una depresión y no sé qué, ya tuvieron que vender una finca ellos querían venderla por 24 millones, le dieron 18 y el que se la compró era hijo de uno que no sé. ¿Eso no te gusta? Eso no, eso es horroroso, porque estás con la sensación de que te están vigilando por todos los lados y que te están controlando y que tienes tu vida en los archivos del KGB, ¿no? Eso no me gusta. Eso es en los sitios pequeños, como dice la canción, pueblo grande, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. ¿Qué les parece? Pueblo chico, infierno grande. ¿Lo conocían? Dicen que sí, lo conocían el refrán. Son muy listas y muy listos los telespectadores y las telespectadoras de Palabras a Medianoche, Miguel.
Tú también eres más listo que los conejos, lo que pasa es que lo disimulas. No, yo soy lo suficientemente listo para saber que la listura no es la virtud más importante. Tengo lo justo para manejarme. ¿Cuál es la virtud más importante? La bondad. La bondad. El ir por la vida haciendo el bien a manos llenas. Sí, señor. Y esos son los más inteligentes, que saben de qué va la cosa. Sí, eso lo he escuchado yo alguna vez, que para ser inteligente hay que ser bueno, que un malvado no es inteligente. Puede serlo hasta un punto, pero a partir de ahí... Voy a buscar otro poema, porque no te vas a ir de aquí. El último ya, ¿no? Sin recitar. Dice que el último, ¿le hacemos caso? Bueno, vamos a ver. Pero antes de ese poema, ¿cuál es el misterio de la felicidad? Porque esa es una palabra que aparece con cierta frecuencia. Pues yo te voy a decir los últimos versos de un poema mío que además sirven muy bien para esto. ¿Qué quieres que recite? Pues voy a recitarlo. Pues el final de un poema mío, que además ha tenido mucho éxito en Brasil. Está en internet, un montón de garotas brasileiras que se mensajean esto, que dice: la felicidad consiste en no ser feliz y que no te importe. ¿Qué te parece? Está muy bien. La felicidad consiste en ser feliz y que no te importe. No ser feliz y que no te importe. Sí, sí, sí. En no ser feliz y que no te importe. Y esto se lo mensajean, dices, las garotas de Ipanema o de... No es broma. Tú pones esto, la felicidad consiste en no ser feliz y que eso no te importe. Así. El día que llegue yo a Copacabana, Ipanema, triunfo. Yo soy el que dijo aquello. ¿Te acuerdas de aquellos versos de Pessoa que suenan tan bien en portugués, que ya veo que tú hablas el portugués, que dice: eu non sou nada, eu nunca serei nada, parte isto teño en mí todos os soños do mundo. Yo no soy nada, nunca seré nada. Dicho esto, tengo todos los sueños del mundo, como Miguel II, que tiene también todos los sueños del mundo y nos los regala en sus poemas. Muchas gracias. Muchos de nada. Espero que hayas pasado un rato agradable. Bueno, sí, me has hecho trabajar mucho, pero muy bien. ¿Ustedes creen que hay Encantado. derecho a esto? Dice que lo he hecho trabajar mucho. Encantado. Ha sido un placer. ¿Y a ustedes les he hecho trabajar mucho? No, ¿verdad? Claro que no. Gracias, 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 una vez más, por estar ahí y por seguirnos. Una semana más en Palabras a Medianoche. Nos encontramos en unos días. Buenas noches.